Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Según la prensa española, el Partido Popular Europeo votará en contra del veto del Partido Popular de España a la candidatura de Teresa Rivera y parece que von der Leyen salvará toda su lista de comisarios, con los socialdemócratas votando a favor de los ultraderechistas italiano y húngaro. Rivera ha defendido su labor en el Congreso de España, donde ha señalado que los populares están poniendo en riesgo a Europa para tapar sus vergüenzas. Todo en un día en el que parece que la situación en Ucrania escala por momentos, con las alarmas sonando en Kiev. Las embajadas de países como Estados Unidos y España han cerrado tras una amenaza significativa de ataque aéreo. Por otro lado, en Líbano, el enviado de Estados Unidos a la región ha apuntado que una tregua entre Israel y Hezbollah está al alcance. Vamos con otros titulares de la jornada. Trump nombra para sanidad a un defensor de las medicinas alternativas, para educación a una empresaria de la lucha libre y para comercio a un ejecutivo de Wall Street. Finaliza el G20 entre reuniones bilaterales al margen de la cumbre y la petición de Brasil para acelerar las medidas contra la emergencia climática. Tercer día de protestas contra el futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sudamericano. La leyenda deportiva española abandona la competición tras una carrera meteórica. Enfrentamiento en el Congreso de los Diputados por las desastrosas consecuencias de la Dana de Valencia. El Partido Popular ha culpado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, de no haber terminado las obras del cauce del Barranco del Pollo, una de las zonas más afectadas. Ella asegura que fue el gobierno autonómico, en manos de los populares, el que suspendió esas obras al llegar al Ejecutivo regional. Señora Rivera, usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta. Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, se hubieran salvado muchas vidas. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. La ley española dicta que las autoridades regionales son responsables de la gestión de emergencias, pero la oposición ha culpado a Rivera desviando la atención del presidente regional, Carlos Mazón. Ante la siguiente calamidad. El asunto también ha puesto en peligro el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva. Las embajadas de Estados Unidos, España, Italia y Grecia en Kiev cerraron temporalmente su sede al público tras una amenaza significativa de ataque aéreo. En la declaración publicada en la web también se pidió a los ciudadanos estadounidenses en Kiev que estuviesen preparados para buscar refugio. La advertencia llega en un momento de tensión con el reciente uso de misiles de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso por parte de Ucrania. El secretario de prensa de Putin dijo que Washington estaba echando más leña al fuego al autorizar las armas. El presidente Biden ha aumentado significativamente la ayuda estadounidense a Ucrania desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. En la medida más reciente de la Casa Blanca, Biden acordó entregar a Ucrania minas antipersona para que las utilice en su propio territorio. Gran parte de la comunidad internacional ha prohibido durante mucho tiempo el uso de estas minas debido a los importantes daños que han causado a los seres humanos, incluidos los civiles. Ucrania se ha comprometido a utilizar únicamente minas que permanezcan activas durante un periodo de tiempo limitado y no utilizarlas en zonas pobladas de civiles. Tras 1000 días de guerra en Ucrania, la ira del pueblo hacia los rusos va en aumento. Muchos creen que no están haciendo lo suficiente para detener la guerra. Por ello, los activistas de la oposición rusa, Yulia Navalnaya, Ilya Yashin y Vladimir Kara-Murza organizaron una marcha contra la guerra en Berlín. Los participantes llegaron con sentimientos encontrados. Los rusos y los aliados de Putin no son lo mismo. El Kremlin está haciendo todo lo posible para equiparar a toda la nación con esta organización terrorista que ha tomado el poder en el país.
Muchos ucranianos dicen que está mal culpar solo a Putin. Ven una responsabilidad colectiva por la guerra por parte de la población rusa. Dicen que no es una culpa colectiva. Pero ¿cómo que no es colectiva? Son muchos. Podrían haber derrocado al régimen, pero no han salido a la calle ni han hecho nada para oponerse. Mientras tanto, un grupo de ucranianos se ha concentrado frente a la embajada rusa. Critican la falta de rendición de cuentas dentro de la comunidad del país. Llevo 2 años viviendo en Alemania y es la primera vez que veo a ciudadanos rusos unirse a la marcha contra la guerra de Putin, aunque realmente es su guerra. El activista ruso Vladimir Kara-Murza, que pasó 2 años y medio en una prisión rusa por oponerse a la guerra de Ucrania, dice estar orgulloso del movimiento de resistencia en Rusia. Estoy orgulloso por el hecho de que tantos conciudadanos rusos se hayan pronunciado públicamente contra la guerra de agresión de Putin en Ucrania desde febrero de 2022. Muchos a costa de su libertad personal. Hoy tenemos un número récord de presos políticos. Hay más presos políticos en Rusia hoy en día que en toda la Unión Soviética a mediados de la década de los 80. Y la categoría de presos políticos rusos que crece más rápidamente son los ciudadanos rusos que han hablado públicamente contra la guerra de agresión de Putin en Ucrania. La marcha por la paz contra la guerra puede haber sido el primer paso colectivo que la comunidad rusa ha dado hacia una protesta activa contra la guerra en Ucrania. Sin embargo, muchos ucranianos están de acuerdo en que no puede detenerse ahí y es necesario que haya más acciones. Aus Berlin für Euronews. Ucrania se compromete a reconstruir el país de forma más verde. El martes pasado se cumplieron 1000 días desde el inicio de la invasión rusa. La ministra de Medio Ambiente de Ucrania destacó las cifras que se esconden detrás del mayor ecocidio de Europa. Tras la devastación a gran escala que se muestra en el pabellón del país, Ucrania ahora aspira a reconstruir de forma más verde. El gobierno de Kiev se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para 2050. Participar en las conversaciones de la COP29 es crucial para Ucrania. Discutimos mucho internamente entre diferentes ministerios, gente de la sociedad civil, sobre cómo vamos a reconstruir Ucrania y la economía ucraniana. Y ya hemos puesto en marcha diferentes proyectos. Entendemos que solo hay una forma de reconstruir y es en verde, con sostenibilidad y de manera climáticamente neutral. Ucrania es ahora el país con más minas antipersonales del mundo. Casi 3 millones de hectáreas de bosques han sido dañadas y las emisiones de CO2 aumentan sin parar por la suma de incendios y explosiones. Si queremos hablar sobre neutralidad climática, sobre los esfuerzos conjuntos y sobre cómo lograr los objetivos climáticos, tenemos que resolver la situación en Ucrania. Tenemos que detener los daños a la naturaleza, detener las emisiones extra de CO2 debidas a los incendios forestales causados por las explosiones de todos los días. Y eso no es algo solo para Ucrania, sino para todos los países civilizados. Es para toda la comunidad internacional. Ucrania estima el costo financiero de la destrucción ambiental en 71.000 millones, pero el presupuesto final puede ser incluso mayor. Es algo que va a llevar mucho tiempo. A veces entendemos que no vamos a restaurar las cosas como estaban antes. Desgraciadamente, algunos ecosistemas los hemos perdido para siempre. No será posible restaurarlos. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Ucrania se reunió con funcionarios de la Unión Europea aquí en Bakú este miércoles. Se reunirá también con el comisario de Acción por el Clima de la Unión Europea. Una tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano está al alcance de la mano, según un enviado estadounidense que negocia entre ambos lados de la guerra. Un representante de la administración Biden dijo que el grupo militante respondió positivamente a una propuesta de que tanto sus combatientes como las fuerzas terrestres israelíes se retiraran de una zona de amortiguamiento de la ONU en el sur del Líbano. En tal escenario, la zona estaría vigilada por miles de cascos azules de la ONU y tropas libanesas adicionales. Sin embargo, a pesar de la actitud positiva del enviado estadounidense, los detalles técnicos de cualquier posible tregua están aún sin resolver.
Es probable que Israel solicite una mayor aplicación de la ley a lo largo de la zona de amortiguamiento entre los dos países, incluida la capacidad de realizar operaciones militares contra las amenazas de Hezbollah. También es probable que el Líbano se oponga a estas operaciones a lo largo de la zona de amortiguamiento, donde, según informes, las fuerzas de paz de la ONU fueron atacadas después de que aumentasen las tensiones. Nuevas sorpresas en los nombramientos de Trump. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha escogido a otras 3 personas inesperadas para formar parte de su gobierno cuando haya tomado posesión. El presidente electo ha expresado abiertamente su objetivo de deshacerse de lo que define como adoctrinamiento de izquierda. Trump ha elegido a la exdirectora de la empresa de producción World Wrestling Entertainment, Linda McMahon, como secretaria de Educación. Gestionaba la empresa dedicada a la lucha libre y el fútbol americano. Los programas sanitarios de seguridad social, Medicare y Medicaid, los llevará Mehmet Oz, un cirujano cardiotorácico conocido por divulgar pseudociencias en programas de televisión y validar productos milagro para adelgazar. También por oponerse al aborto y defender al gobierno de Israel. Oz será responsable de los programas federales de atención médica. Trump también ha elegido al ejecutivo de Wall Street y empresario bursátil Howard Lutnick como secretario de Comercio, figura clave en la aplicación de los planes de aumentar los aranceles a la Unión Europea y a China. Los 3 han sido firmes apoyos de la campaña de Trump. El nombre de secretario del Tesoro queda en el aire por el momento. Los líderes de la Unión Europea acudieron al segundo y último día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, donde las guerras en curso en Ucrania y Oriente Próximo, así como la incertidumbre sobre la política estadounidense, ocuparon un lugar destacado en la agenda. El presidente de Brasil, Lula da Silva, abrió la sesión del martes pidiendo más acciones para frenar la emergencia climática, solicitando que las naciones desarrolladas adelanten sus objetivos de emisiones 10 años. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, para una reunión bilateral al margen de esta cumbre. Macron afirmó el compromiso de Francia para fortalecer las relaciones con China e insistió en que ambos países comparten las mismas opiniones para alcanzar la paz en Ucrania. Tenemos una visión común sobre la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y para promover una agenda de paz. Nos reunimos de nuevo en el día 1000 de la invasión de Rusia contra Ucrania y sé que comparten con nosotros el deseo de una paz duradera, respetuosa con la Carta de las Naciones Unidas y que comparten como nosotros las mismas preocupaciones tras las belicosas y crecientes declaraciones de Rusia sobre su política nuclear. Esta reunión entre ambos mandatarios se produce después de que el presidente francés recibiera al líder chino en su visita de Estado a París a principios de este año. Los agricultores franceses han protestado por tercer día consecutivo este miércoles, bloqueando una autopista cerca de la frontera franco-española. Su objetivo es bloquear el tráfico de vehículos de mercancías desde España a Francia en protesta contra un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur sudamericano. La ministra de Agricultura francesa ha condenado el bloqueo, afirmando que los agricultores corren el riesgo de socavar la empatía pública hacia su profesión. Protestar contra Mercosur, expresar preocupaciones, exigir un cierto número de avances en diferentes áreas es legítimo. Atacar la propiedad, atacar a la gente y bloquear el país durante mucho tiempo, eso no es aceptable. Los agricultores dicen que los productores de los países que forman parte del acuerdo de Mercosur no están sujetos a regulaciones tan estrictas como las europeas. También dice que se crea una competencia desleal con terceros países. Miles de agricultores del Reino Unido se han manifestado frente al Parlamento contra la decisión del gobierno laborista de reinstaurar el impuesto de sucesiones para grandes latifundios. La medida supondría el fin de una exención fiscal de los 90 que exime a las grandes propiedades agrícolas de esta tasa. De salir adelante, las granjas que generen más de 1 millón de libras se enfrentarán a un impuesto del 20% cuando el propietario muera y pase a la siguiente generación. Los agricultores dicen que un aumento de este tipo en el impuesto supondrá un golpe para las granjas familiares. Si el gobierno acaba con la agricultura, que es lo que parece que quiere hacer, ¿de dónde obtendremos nuestros alimentos?
El ejecutivo de Keir Starmer dice que la gran mayoría de las granjas no se verán afectadas. El presidente electo Donald Trump se unió a Elon Musk para presenciar el lanzamiento de otro cohete SpaceX Starship desde el sur de Texas. Es el sexto vuelo de prueba del cohete, que es la nave espacial más grande y poderosa del mundo. Sin embargo, a diferencia de la prueba exitosa del mes pasado, el propulsor del cohete fue dirigido a aterrizar en el Golfo de México en lugar de en el sitio del lanzamiento. SpaceX y la NASA esperan que Starship algún día se utilice para que los astronautas regresen a la Luna y, finalmente, a Marte. Tras una carrera de 30 años y 22 Grand Slams, Rafa Nadal, leyenda del tenis español, abandona las pistas profesionales. El mallorquín se despidió en Málaga de sus seguidores de una forma muy especial. Ha sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando. Rivales y amigos de todo el mundo prepararon un vídeo para la estrella deportiva agradeciéndole todos estos años de competición y deseándole mucha suerte en su retirada. Según los últimos datos de Eurostat, las muertes en carretera van en aumento. En 2022 murieron en la UE casi 21.000 personas en accidentes de tráfico. Peatones, conductores y pasajeros incluidos. Es la cifra más alta desde 2020, con un aumento del 9%. Zonas urbanas y capitales tienden a tener una incidencia mucho menor de muertes por accidentes de coche, especialmente en las capitales de Estocolmo, Viena y Berlín. Las regiones que registraron la mayor tasa de víctimas mortales por millón de habitantes son el Alentejo, en Portugal, con 149, las Islas Egeas y Jónicas, al sur de Grecia, con 131 y 127, respectivamente, y el suroeste rumano de Oltenia, con 123 muertes. Sin embargo, la tendencia a largo plazo parece más esperanzadora. En la última década, el número de muertes descendió en más de 4 de cada 5 regiones. El descenso más rápido se produjo en la región sueca de Norra Mellansvirge. Malopolski, en Polonia, y Salzburgo, en Austria, tuvieron descensos de más del 60%. ¿Cómo se extienden las teorías conspiratorias sobre las inundaciones en España? Semanas después de que unas devastadoras inundaciones se cobraran más de 200 vidas en España, las teorías conspiratorias siguen proliferando en Internet. Los usuarios de las redes sociales han especulado falsamente con que la tragedia fue provocada intencionadamente y no de un desastre natural, a pesar de que la Agencia Española de Meteorología advirtió con 4 días de antelación que las lluvias torrenciales estaban en camino. Estos vídeos que circulan por Internet afirman que embarcaciones avistadas frente a la costa valenciana alteraron artificialmente el tiempo con transmisores de alta frecuencia provocando lluvias excesivas. Se describen falsamente como barcos HARP, en referencia al programa HARP, con sede en Alaska, que estudia la capa superior de la atmósfera terrestre pero que no puede controlar o interferir con el clima. El barco en cuestión en estos vídeos es en realidad una central eléctrica flotante llamada Karadeniz Powership Osman Khan, propiedad de la empresa turca Kar Powership. Hemos rastreado las imágenes hasta este vídeo promocional publicado por la empresa en 2017. La agencia de noticias AFP verificó la posición del barco y descubrió que está estacionado en Ghana desde 2019. No hay constancia de que haya sido visto cerca de Valencia. Sin embargo, encontramos publicaciones que difunden esta teoría en al menos 6 idiomas.
y a menudo sin verificar por las plataformas que las publican. Otros usuarios de las redes sociales han difundido afirmaciones infundadas de que Marruecos utilizó estos barcos para provocar el temporal y destruir las cosechas agrícolas españolas con el fin de exportar más productos marroquíes a Europa. Este es solo un ejemplo de todo un repertorio de conspiraciones que se han extendido desde la tragedia. En Budapest acaba de inaugurarse la exposición Falso de Verdad, una muestra que indaga en bulos, falsificaciones y conspiracionismo. Una colección itinerante e interactiva revela que el concepto de noticias falsas existe desde hace siglos y va desde la falsificación de reliquias sagradas en la Edad Media hasta las teorías terraplanistas y de conspiración. Comenzamos la exposición con una práctica de la antigüedad que se llamaba la condenación de la memoria, la damnatio memoriae. Era una práctica mediante la cual se intentaba borrar a las personas de la historia. Y la exposición termina en este lugar, en Budapest, con el estudio de un caso adicional propuesto por los archivos de Open Society, que examina el caso de Imre Nagy y cómo su nombre fue borrado de la historia hasta 1989. El visitante se convierte aquí en verificador de datos que investiga las fuentes en medios y redes sociales. La muestra explora además cómo la falsificación de documentos de identidad ayudó a salvar vidas, por ejemplo, durante el Holocausto. La exposición Falso de Verdad puede visitarse en Budapest hasta el 16 de febrero. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos, por compartir, por sus me gusta y por sus comentarios. Ya saben que todas sus interacciones ayudan a que la información se difunda por todo el planeta. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán la inauguración navideña del Parque Tivoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo y que se encuentra en Dinamarca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.